Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de teoría general del proceso del hoy lunes 27 de septiembre. Estamos hablando acerca de los apoderados como otro sujeto del proceso. Y en la clase anterior estuvimos mencionando el tema de los apoderados y mencionamos cuál es el contrato que se firma con un apoderado. Y mencionamos nuestra posición personal de que es un contrato de mandato civil regulado por el Código Civil, ¿sí? Ahora, en nuestra clase de hoy, vamos a hablar acerca de la forma de pago que se tiene para con un abogado. Vamos a hablar acerca de lo que el abogado recibe y que esperamos nosotros cuando iniciamos esta carrera, que es una inversión, porque es una inversión en tiempo, es una inversión en desgaste, en dinero, ¿sí? En madrugadas, etcétera. Esperamos que esta inversión que hacemos al estudiar esta carrera nos rente posteriormente. Entonces aquí está la forma de pago que va a ser nuestra remuneración sobre esa inversión que estamos haciendo. Entonces, el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado se rige en cuanto al cobro de honorarios por dos formas de pago. La primera se llama a cuota o suma fija. A cuota o suma fija. Y se da cuando entre las partes se establece un monto fijo que se puede pagar en dinero o en especie por medio de dación en pago de bienes. Entonces a usted le pueden pagar 1, 2, 100, 500, 20, 300 millones de pesos en efectivo o le pueden hacer dación en pago. De hecho, es supremamente común que se presenten daciones en pago para los abogados. Entonces, que le digan, doctor, vea, yo tengo este carro, ¿por qué no me lo recibe? Mire este apartamento, mire esta bodega, mire este, en fin. Eso es muy común. Entonces, eso se descuenta de esa suma fija. Esa suma puede pagarse de contado o por cuotas. Cuando es suma fija, lo más normal, la costumbre que se tiene es que se pague el 50% al momento de otorgar el poder y el 50% restante después de la sentencia o antes de que se dicte la sentencia. Con esta modalidad de suma fija se identifican mucho, por ejemplo, los abogados que se mueven en el área penal. A ellos les gusta mucho esta forma de pago y de hecho es la más común, donde le cobran a una persona un monto fijo. Una recomendación: cuando se va a pagar 50-50, 50 al momento y después cuando se esté terminando el proceso o cuando se vaya tramitando otro monto, yo les recomiendo que la suma fija nunca la pongan simplemente en dinero, 100 millones de pesos, 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, no, sino que lo pongan en salarios mínimos. 10 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, 50 salarios mínimos. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que usted cobra 10 salarios mínimos, 9.800.000, ¿sí? Perdón, 9.080.000. Y resulta que le pagan
4,5 millones hoy y el proceso se demora 2 años, por decir cualquier cifra. Dentro de 2 años, la persona que le va a pagar otros 4,504,000 pesos, la mitad. Pero en ese tiempo, de aquí hasta dentro de 2 años, por la inflación y las movidas del mercado, etcétera, ese dinero ha perdido valor. Entonces, en realidad es como si le estuvieran pagando menos. Y si son más años, 5 años, 10 años, pues con mayor razón, ¿sí? Pero así sea un solo año, usted está perdiendo plata, ¿sí? Porque la inflación hace que el dinero pierda valor. En cambio, si usted lo fija en salarios mínimos, hoy, 5 salarios mínimos son 4,504,000 pesos. Pero en 2 años o incluso el otro año, ese monto va a haber aumentado porque el salario mínimo se hace con una proyección para precisamente, digamos, contrarrestar la inflación y etcétera, etcétera. Entonces es una forma en la que uno se asegura de no verse afectado por esos fenómenos económicos, ¿sí? O al menos de reducir el impacto de los mismos sobre los honorarios que se le deben todavía. Dani, va a preguntar algo. No, profe. Es que como abrió el micrófono, yo dije, no, voy a decir algo. No hay ningún problema, pues. Pero entonces, ya saben, esa es una recomendación personal que les doy. Esa es una recomendación para evitar uno ahí perder plata. No, profe, pero ¿cuál? Perderá uno cualquier 100,000 pesos. No sé. Hombre, yo no sé, pero a mí 100,000 pesos me sirven. Yo con eso me pego una mecateadita buena. ¿Sí? Es más, puedo invitar por ahí a 2 a mecatear con 100,000. Entonces no estamos en plan tampoco de perder plata. ¿Ya? Pero obviamente cuando le van a dar a uno en pago bienes, pues ya ahí la cuestión es diferente porque ya ahí estamos hablando de que se debía hacer una negociación y demás. Segunda forma de pago y enseguida les digo cómo tasar ese monto, o sea, cuánto es que valen los honorarios, ya enseguida miramos eso, pero primero miremos la segunda forma de pago. Segunda forma de pago, a cuota litis. El primero era la cuota o suma fija y el segundo es la cuota litis. Es la suma derivada de los resultados favorables del proceso. Profe, perdón, ¿me repite cómo es que se llama? Cuota litis. L-I-T-I-S. Okay. Cuota litis. Que es la suma derivada de los resultados favorables del proceso. Y se calcula con un porcentaje sobre el valor comercial de los bienes que el cliente efectivamente reciba. ¿Cómo así? Los bienes inmuebles en Colombia tienen 2 valores. El valor real o valor comercial, que es el valor que da el mercado,
donde usted dice, ¿cuánto vale esto? Entonces, dependiendo de la oferta y demanda, ese bien vale 10, 20, 30, 40, 50, lo que sea. ¿Ya? Y el otro es el valor predial. El valor predial es el valor que el Estado le da a ese bien para cobrarle un impuesto. Generalmente el valor predial es más barato que el valor comercial, porque el Estado llega y hace un estudio para evaluar un bien hoy y con eso se queda 5, 10, 15, 20 años cobrando sobre eso y le van haciendo una pequeña correccióncita mes a mes, perdón, año a año. Pero en cambio el mercado puede hacer que lo que hoy un día valía X, al otro día vale Y. Y todos conocemos aquí en la ciudad de Medellín, por ejemplo, lugares que hace unos años el metro cuadrado costaba 2 millones de pesos y que hoy en día vale 5, 6, 7 millones de pesos. ¿Sí o no? Dígame, por ejemplo, la Loma de los Bernal. La Loma de los Bernal era una loma normal, donde no había tanto edificios, estamos hablando hace 10 años. ¿Costaba qué? Valía 3 millones el metro, más o menos. Pronto un poquito menos. Hoy en día se pegó una supervalorizada porque un montón de constructoras empezaron a hacer proyectos de vivienda ya gigantescos y hoy en día el metro cuadrado es mucho más caro. ¿Sí? Entonces, lo que en un momento dado predialmente podía costar, por decir algo, 100 millones de pesos un apartamento, hoy en día ese apartamento en el valor del mercado puede ser 500, 600, 700 millones de pesos. Entonces, uno con el cliente tiene que ser muy claro en lo siguiente, que para el proceso usted va a seguir trabajando con el valor predial para que los impuestos y los costos del proceso se trabajen con ese valor que es más barato y lo cual le genera a él un beneficio económico. Pero que los honorarios se tasan sobre valor comercial. Bien sea que usted llegue a un acuerdo con el cliente para dar ese valor comercial o bien sea que toque hacer un avalúo para obtener el valor comercial. ¿Sí? Pero se debe hacer esto porque si no, usted puede perder una cantidad brutal de plata. Porque en las ciudades se presenta el fenómeno que le dije, pero en las áreas rurales, ay hermano, ahí sí se ven unos desbalances impresionantes. Una finca ganadera en Córdoba fácilmente puede costar 5.000, 10.000 millones de pesos. Y predialmente, 150. 15. Un desbalance brutal. Porque es que usted mira la finca y es una tierra por allá que queda lejísimos, que la carretera es horrible, que no sé qué, que no tiene ni agua, ni electricidad, ni nada. Pero para criar animales, hermano, está sola. Entonces ahí se pueden hacer proyectos de mucha plata. Entonces eso vale un dineral. Y predialmente es otra cosa. Profe, tengo una duda. Dígame. Y si es un remate de propiedades, ¿cómo se hace ahí? Si uno va a seguir un caso de esos. Con el remate, para poder rematar, se tiene que hacer avalúo comercial. El juez tiene que nombrar a un evaluador que esté acreditado y que esté inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores para que le dé el valor comercial. Y con base en ese valor es que se hace el remate. Entonces usted ahí sigue con la misma modalidad. O sea, la clave es siempre que usted le deje muy claro a su cliente. Primero, que los bienes tienen dos valores, el valor predial y el valor comercial, que el predial es más barato, el comercial es más caro.
Hay algunos municipios donde el valor comercial del predial es básicamente el mismo. Por ejemplo, en La Ceja son súper juiciosos allá con eso y los valores son muy parecidos entre los comerciales y los prediales. Pero hay otros municipios donde no es así. Usted también le tiene que dejar claro que para el proceso se va a trabajar con valores prediales. Lo que se presente al juzgado o a la notaría con valor predial. ¿Por qué? Porque de esa manera se ahorra dinero, porque todos los impuestos se pagan con ese valor. Pero que para tasar honorarios o incluso para hacer acuerdos entre las partes, tenemos que hablar de valores comerciales. ¿Cómo así? Vamos a hacer una sucesión. Necesitamos saber cuánto le corresponde a cada hijo. Tenemos que hacer ese cálculo con valores comerciales, porque si lo hacemos con valores prediales, entonces llegamos y decimos, vea, la finca ganadera que queda en Córdoba, que vale 150 para Pedro, y el apartamento en Medellín, que vale 150 para Juan, y los dos quedaron equivalentes. ¿Qué le acabaste de dar? Profe, con eso que acabo de decir me surgió otra duda. ¿Qué pasa si yo le hago un préstamo a una entidad financiera para comprar una finca? No puedo seguir pagando. Obviamente la entidad financiera me la va a quitar. ¿Ellos toman valor comercial o valor predial? Cuando usted va a hacer préstamos, ellos hacen avalúos comerciales con avaluador de ellos. ¿Sí? Entonces, las entidades financieras también le hacen avalúos. Entonces, la cosa es esa. Uno, Gracias, profe. claro, con los clientes y decirle cómo es que funciona el asunto. Y siempre dentro del contrato que diga explícitamente que usted va a cobrar sobre el valor comercial de los bienes. Y se evita problemas. La claridad ante todo. Si usted quiere tener una buena relación con su cliente, si usted quiere que ese cliente lo siga recomendando y lo siga llamando para más procesos, lo primero que usted va a hacer es ser supremamente claro siempre. Si de algo se quejan las personas es que los abogados no son claros. Es que yo no le entiendo a ese abogado. Eso es lo primero que tenemos que eliminar entonces, porque ahí tenemos una brecha que el cliente se está espantando porque no entiende lo que le estamos diciendo. Entonces hay que trabajar en eso. Y con los honorarios, peor, hay que ser excesivamente claros. Explicárselo bien, para que a la hora de pagar no ocurran problemas. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo establecemos el monto? ¿Cómo sabemos cuánto se cobra? 1 millón, 100 millones, 5 millones. Eso se logra con un acuerdo entre el abogado y el cliente. Pero existe una tarifa de honorarios por una entidad que se llama CONALBOS, Colegio Nacional de Abogados. CONALBOS cada 2 años saca una tarifa de honorarios profesionales para abogados donde se da unos valores sugeridos para que los abogados cobren. La tarifa se puede comprar en internet o en cualquier librería jurídica y es la inversión que usted va a hacer. La próxima vez que usted pase por alguna librería jurídica, pregunte por la tarifa y la compra. Pero es que apenas estoy estudiando. La compra, hágame caso. Primero, con eso usted se anima. Ay, profe, pero es que no tengo sino para los pasajes. La compra prestada. ¿Sí? O se la roba, no sé, algo, pero la tiene que tener. ¿Por qué? Porque si no tiene plata, eso le va a dar a usted ilusión y va a decir, por esto es que estoy estudiando, negro, por esto es que estoy estudiando.
¿Sí? Esa es la moral, profe, esa es la moral. Pero dígame una cosita, entonces, ¿se busca es con ese nombre, tener ese, el libro de tarifas de Conalvos o La llegamos tarifa preguntando? de Conalvos, la tarifa Ok, de Conalvos. Véala acá, véala. Conalvos, Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia. Esta es viejita, esta es del 2015-2016, pero esta es la que tengo digital. Las otras las tengo física, pues entonces en vez de estarla mostrando aquí así, pues le muestro esta. ¿Sí? Y se llama así, tarifa de honorarios profesionales para el abogado en ejercicio. Entonces, cada 2 años la sacan. Y aquí dice cómo se cobra. Miremos. Entonces, por acá está la presentación. Mire, vea, mira lo que dice acá. Primero, para fijar en cada caso el valor de los honorarios se debe tener en consideración los siguientes factores. 1. El valor de los honorarios será acordado entre el abogado y su cliente al iniciarse el estudio del respectivo asunto vinculado a la actividad profesional, lo cual podrá hacerse por contrato escrito o verbal. Ya sabemos que verbal nunca. Listo. Aunque se deba realizarlo por escrito para seguridad tanto del abogado como del cliente. En ningún caso podrán pactarse honorarios por debajo del mínimo establecido para cada uno de los asuntos en la presente tarifa. ¿Por qué Conalvos nos dice que no pactemos honorarios por debajo? Para que primero no hagamos competencia desleal con los otros abogados. Segundo, para que no desprestigiemos la profesión. Porque es que estudiar esto vale mucho. Ay, ¿cómo que vale mucho? Pero yo estudio en la de Antioquia, ya vale 2.500 el semestre. Ah, ok. O sea que el tiempo que usted se gasta no vale, las madrugadas no valen, mamarse los genios de ciertos profesores no valen, ¿sí? Hacer el estrés y todos los exámenes no vale, sí, eso no vale. Solamente usted cuenta con los 2.500 que pagó. No, 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 esto vale mucho, en muchos sentidos. Entonces, como esto vale tanto, no es justo que usted salga a hacer un proceso y diga, ¿cuánto me cobra por eso? Deme 100.000. Hombre, ¿sí? Entonces dice, en ningún caso podrán pactarse por debajo del mínimo, ya sabemos por qué dice eso, establecido para cada asunto en la presente tarifa de honorarios. Pero de lógica, sí una tarifa superior según criterios de sana crítica, interpretación, racionalidad y proporcionalidad en nuestro ejercicio. Se entiende que cuando se pactan los honorarios por suma fija, debe pagarse por el cliente entre el 20 y el 50% al otorgar el poder respectivo. Otro 20% una vez se cierra el debate probatorio y el 30% restante a la terminación del proceso. La forma que más se utiliza no es esta, sino que es 50 al poder, 50 al terminar. Pero también se puede pactar de esta forma. Si el proceso tuviera segunda instancia y las partes no hubieran pactado honorarios al respecto, deberá pagarse por el cliente como mínimo del 30% del valor de los honorarios convenidos en la primera instancia. Si es de única, como mínimo el 20%. Y la cuota litis dice aquí, en casos especiales y previo estudio serio y proporcional y razonable por el abogado sobre el caso concreto, situación personal, económica y social del cliente y seguridad jurídica, se puede determinar como honorarios un porcentaje sobre el resultado económico del juicio, bien sea en dinero o en especie, denominado cuota litis. En este caso, debe siempre entenderse que si el cliente no aporta ningún valor por pago de honorarios, ni antes ni en el curso del proceso, el contrato de mandato se identifica en esta forma con la calidad de cuota litis. Los gastos que haga el apoderado para el impulso del proceso, tales como publicaciones, honorarios de peritos, secuestres, pólizas, viáticos y otros, deberán ser reembolsados por el cliente, quien debe de cancelarlos al abogado una vez causado el gasto o antes de ser necesario.
Para establecer la cuantía, cuando se trata de cuota litis, se debe tener en cuenta el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles, el cual se establecerá de forma razonable y de común acuerdo entre el apoderado y el cliente, o conforme a avalúo por perito o según el valor que se haya determinado dentro del proceso a los bienes. En este caso, el pago para el abogado se realizará sobre el producto final en favor del cliente, relacionado con el porcentaje sobre el valor recibido. Si por alguna razón, motivo o causa no se pactó o estableció un porcentaje, se deberá entender que para todos los efectos mínimo es el 30. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no pacta nada, si no se dice cuánto es el monto, se tasa con el 30. Yo no taso así porque me parece que es un monto muy exagerado de alto. ¿Cómo trabajo yo? Yo no digo que es la forma correcta, pero ¿cuáles son las tarifas que utilizamos nosotros en nuestra oficina? Entre el 5 y el 10% si el proceso es de mutuo acuerdo en notaría, entre el 5 y el 10. Y entre el 10 y el 20% si el proceso es contencioso en juzgado, de pelea en juzgado, entre el 10 y el 20. ¿Por qué esos porcentajes? Porque mientras más dinero es, uno cobra más poquito. Menos porcentaje. ¿Por qué? Porque si no se le espanta al cliente. Entonces a usted llega un hijo de Ardila Lule pidiendo que usted trabaje en la sucesión y usted llega y le dice el 30 y mismo se va. ¿Sí? En cambio usted hace la sucesión de Ardila Lule y le cobra el 1 y se forró en plata. ¿Sí? Entonces hay que ser estratégicos. Lo que sí es que los honorarios, si se hace de manera conciliada, se reducen a la mitad. Entonces, por eso, del 10 al 20, que son los honorarios por procesos contenciosos, se ven reducidos del 5 al 10 si son de mutuo acuerdo. Y obvio, es muchísimo mejor conciliar todo y cobrar la mitad que pelear todo y cobrar el doble. ¿Cómo así que es mejor? Claro, porque si yo hago los procesos conciliados, me pagan más rápido o me pagan ya. En cambio, si yo todos los procesos son peleados, me pueden pagar dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 3 años, 4 años. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero gastarme la plata hoy, ¿sí? Que en 3 años. ¿Por qué? Primero, no sabemos si estamos vivos. Segundo, la cantidad de estrés, de tiempo que consume un proceso es muy alto. Entonces, mientras más rápido se pueda resolver, mejor. Mejor. Más rápido sale uno del paso. Entonces, para mí, siempre va a ser mejor un mal arreglo que un buen pleito. Siempre. ¿Por qué? Porque de manera conciliada, aunque yo recibo menos, se recibe ya. Al único que le conviene una pelea larga es al abogado porque cobra más honorarios. Pero ni eso, por lo que le digo. En el 2019 había gente que decían, no importa, que me paguen los honorarios en el 2020. Sí, yo con eso me pensaba ir de vacaciones. Yo salgo de vacaciones en el 2020, me voy a recorrer el mundo. No, no, no hay problema. No, no, no. Si hay pelea, pues peleamos por ahí. Que me los paguen para junio, yo no tengo problema. ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Quién contaba con que íbamos a estar encerrados? Pues por eso le digo. Yo, por ejemplo, yo tuve un caso en diciembre de 2019. Se concilió y me pagaron unos honorarios. Me acuerdo que me pagaron 20 millones de pesos. Con eso pagué deudas en la casa de 5.
Hombre, que tal, que el mercado, que esto, que la muchacha, que una cantidad de cosas. Y con el resto, mi esposa y yo, nos fuimos y nos dimos unas vacaciones en Europa. Fuimos a Londres, luego nos fuimos en tren a Bélgica, a Bruselas, fuimos a Brujas y luego a París y nos devolvimos y nos gastamos el resto por allá. Nosotros llegamos y cuando llegamos en París habían 4 casos de COVID. Cuando nosotros estuvimos en París llegó el primero. Nosotros llegamos como para el 27 de enero más o menos. Y a los 2 meses cerraron el mundo. Yo siempre digo, gracias a Dios hice yo ese viaje. ¿Sí? Conocí unas cosas, se pasó bueno. Porque en todo 2020 encerrados un mes. Entonces por eso le digo, mire, ahí está. No se hubiera conciliado ese proceso y ¿qué? De pronto esta es la hora que ni se hubiera recibido la plata. Y si va ahí el COVID y se lleva al cliente, ¿qué? Entonces ya se complica más el asunto. Entonces por eso le digo, yo siempre prefiero un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, esa es la forma en la que yo cobro. En laboral a veces se utiliza un porcentaje diferente y en administrativo creo que siempre van con el 30. Eso ya es cuestión que se habla abogado, cliente y se logra la negociación. Pero así es como se fija la cuota litis. ¿Listo? Y ahora bien, ¿y cómo se fija el resto? ¿Cómo se fija esos que son por cuota fija? ¿Cuánto vale un divorcio? Para eso volvemos a la tarifa, porque la tarifa regula cada asunto. Entonces, si yo pongo acá divorcio, mire lo que dice acá, vea. Divorcio de matrimonio civil, 10 salarios mínimos. Si hay mutuo acuerdo, 3. Yo prefiero cobrar estos 3 que estos 10. ¿Por qué razón? Porque este proceso se puede demorar 5 años o hasta más. En cambio, este se demora, si hay hijos menores de edad, se demora para ahí 3 meses. Si no hay hijos menores de edad, el matrimonio se demora 8 días. Cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, 10 salarios mínimos y por mutuo acuerdo 5. Pero eso es solo el divorcio. Ahí no está la liquidación de sociedad conyugal. Entonces acá tenemos que poner aquí liquidación sociedad. Nulidad y liquidación de sociedades y otros asuntos de familia. Civiles o de hecho, 5 salarios mínimos. Cuando se trata de sociedades con un patrimonio superior a 500 millones, 10 salarios mínimos. Entonces, mire, este le va diciendo cuánto se cobra por cada cosa. Por ejemplo, ¿cuánto vale un concepto? Vea, una consulta verbal, medio salario mínimo. Una consulta escrita, 1 salario. Un concepto que se dará por escrito en forma verbal se cobra 2 salarios. La elaboración de minutas para escrituras públicas, para transferencias, 1 salario. Y aquí está todo, y los procesos, por ejemplo, en laboral. Proceso arbitral laboral, como apoderado del trabajador, 25 de las sumas recibidas. Como apoderado del patrono, 20 salarios. Derecho agrario, vea, proceso de pertenencia, 10 salarios. Y así, aquí están todos los procesos. Entonces, la tarifa, además de decirnos cuánto cobramos, también muestra que usted no está cobrando precios SM, según el marrano, sino que usted está cobrando de una manera seria. Eso le da tranquilidad al cliente.
Eso muestra elegancia por parte suya. Usted le dice al cliente, vea, es que yo no le estoy cobrando como me da la gana, mire. Mire lo que dice la tarifa. Y de esa forma, lo que le digo, el cliente, eso le genera confianza, que es fundamental. Pero al fin y al cabo, como les dije, todo se reduce al acuerdo que hacen entre el abogado y el cliente. Es decir, que las partes pueden pactar una suma diferente. Por ejemplo, a mí me ha tocado divorcio, son 10 salarios mínimos. Liquidación de sociedad conyugal, otro tanto. Regulación de visitas, 5. Alimentos, otros 5. Entonces ahí vamos con 30 salarios. Y usted los dice, vea, yo se lo hago todo por 20. ¿Ya? Dígame, Rodrigo. Profe, ¿dónde quedamos nosotros los abogados, dado que ahora se acaba de pronunciar la Corte con respecto a lo de los divorcios y donde se tiene en cuenta más el tiempo y se creería de que ya no hay esa necesidad de llegar a ese divorcio legalizado ante un abogado, o necesariamente con lo que ha pronunciado la Corte se necesita el abogado? La respuesta es sí, pero lo que dijo la Corte hay que entenderlo de dos formas. La primera, en mi concepto, es una metida de patas, hermano, pero hasta aquí, vea. ¿Sí? Como cuando uno va caminando en un pantanero, así. Listo. Pero impresionante, o sea, de proporciones míticas. Listo. ¿Por qué? Porque parece que son muy buenos en derecho civil, pero como que en derecho de familia. Dejan mucho que desear, pero mire, sí, pero mire que, bueno, dado esto, ¿no crearon entonces un caos, una confusión la berrionda, porque a todo el mundo nos puso plum? ¿Y cómo así? Entonces, ¿aquí qué? Sí, sí y no. Sí, porque a todo el mundo nos se quedó como, pero ¿qué es esa burrada que estás diciendo? Ven, no jodas. En eso sí. En lo que no es que esa decisión no es obligatoria. Es para el caso concreto, sí, pero para el otro no. Se vuelve obligatoria cuando se transforma en precedente judicial obligatorio. Para que haya el precedente judicial obligatorio, se necesitan 3 decisiones en un mismo sentido y solo va una, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, por ahora no es obligatorio eso. Eso es solo para ese caso concreto. ¿Que fija un precedente muy horrible? Sí. Pero todavía no. Pero aún vamos a suponer que sí es obligatorio. Aún en ese caso toca liquidar la sociedad conyugal. ¿Sí? Aun cuando solo llegue hasta cierto punto, hasta el tiempo de la convivencia. ¿Qué es lo que pasa? Le explico a la gente que no sabe de qué estamos hablando. Un señor estaba casado con una señora y se separaron de hecho. Ella se fue y él se fue. Y hace como 15 años que no viven juntos. Y luego el señor se va a vivir con otra señora. ¿Sí? ¿El señor se muere o no? No me acuerdo si se murió. No. No. De hecho, él quiere negociar, ahí es donde viene el choque. Él quiere negociar una propiedad y ahí es donde viene ya la situación. Entonces la cosa es que hay que liquidar la sociedad conyugal de la señora que él tenía hace 15 años. Sí, porque él dice, todavía parezco casado y esa señora es la esposa, ¿ya? Pero, entonces la señora dice, ok, entonces venga a ver, organicemos lo relativo a la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal está hasta el día de hoy. Y entonces llega la corte y dice, si bien ellos están casados y la sociedad conyugal se forma durante el matrimonio y se acaba con la muerte, con el divorcio o con la nulidad del mismo. Esas son las formas en las que se acaba la sociedad conyugal. Con la muerte de las personas,
con el divorcio, con la nulidad del matrimonio o por mutuo acuerdo. ¿Sí? En esos 4 eventos se acaba la sociedad conyugal. Y si bien eso no ha pasado, lo cual diría que la sociedad conyugal todavía está vigente, pues no. Resulta que la sociedad conyugal depende de la convivencia. Entonces, como ellos no convivían hace 15 años, hay que liquidar la sociedad conyugal, sí, de lo que convivieron hace 15 años, pero de allá para acá no. Así ellos sigan casados. Y así la ley y el Código Civil diga que no es así. Ese fue el fallo que generó tanta polémica. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, que yo no estoy de acuerdo y me parece lo que le digo que es una burrada, pero mejor dicho, campeona. De todas formas hay que liquidar la sociedad conyugal, sea hasta hoy o sea al fondo, ¿sí? Hace 15 años, pero hay que liquidarla igual y también se requiere abogado. Entonces, eso hace que nosotros sí o sí tengamos, digamos, ahí que actuar y que tengamos que cobrar honorarios. Entonces, en ese caso en específico, habría que liquidar esa sociedad conyugal de hace 15 años, pero también hay que contratar abogado. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna duda o comentario? Profe, la clave está en esa, en este caso específico del que estamos hablando, la clave está es en esa liquidación. Venga, como quiera, tenemos que liquidar estos bienes. Sí, sí, o sea, a que para atrás, que para hoy, a hoy. ¿Sí? Ya, como quiera, igual hay que liquidarlo. Entonces, nuestro trabajo está ahí asegurado. Lo que les digo, esta es una carrera muy buena, porque la verdad es que si usted se pone serio con esto, aquí consigue recurso económico. Yo no estoy diciendo que usted se va a volver millonario. Eso no depende simplemente por estudiar, eso depende de la suerte de las personas, eso depende de la pericia en los negocios que tenga, eso depende de muchas cosas. Pero al menos sí le digo que aquí esta carrera tiene usted una buena oportunidad para hacer su empresa, ¿sí? Su empresa en derecho, donde usted es el trabajador. Puede ser una empresa de una sola persona, pero no deja de ser empresa. Entonces, este es una buena forma de empezar y hacer su empresa, porque aquí se puede recibir buenos honorarios por el litigio. Pero ahora bien, habrá algunos o muchos de ustedes que digan, pero es que yo no quiero litigar. A mí no me gusta el litigio. Entonces, el abogado que no litiga, ¿de qué vive? Porque lo que hemos visto de la forma de pago y del contrato con abogado y todo eso es pensando en el abogado litigante que lleva casos. ¿Y el que no litiga qué? El que no litiga es porque generalmente está contratado por alguna empresa. Bien sea para brindar una asesoría jurídica, no para llevar casos, sino para estar asesorando, por ejemplo, para revisar contratos, para proyectar contratos, para revisar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, para dar clase. Entonces, en esos eventos, lo que usted recibe no serían honorarios, sino salario. Y también se puede. Entonces, esta carrera, la ventaja que nos proporciona a los abogados es que podemos trabajar como independientes y montar nuestra propia empresa de litigios y ganar plática ahí. Meternos a trabajar como abogados y recibir también por ahí. O incluso nos permite realizar otra profesión. Porque es que no sé si ustedes han visto, pero en el Congreso la gran mayoría de los congresistas son abogados. ¿Sí? Entonces también uno puede decir, a mí me gusta la política, listo. Por ese lado también puede ser. O trabajar en otras empresas. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, abogado de acá de la Universidad de Envigado, que terminó y él no se dedica al derecho. Él trabaja, vende motos en Autogermana, el concesionario de BMW. Pero para trabajar allá usted tiene que ser profesional. Entonces él cumple con su
título de derecho, incluso eso le sirve a la hora de redactar los contratos, promesas de compraventa y demás, pero él a lo que se dedica es eso y le va bien, y le va muy bien, y vive muy contento. Sí, no es que él estaba embalado y nunca pudo conseguir trabajo en el derecho y le tocó, no, no, no. Eso fue su objetivo, ¿sí? Desde hace muchos años él estaba en el mercado de compra y venta de vehículos, de carros, y ya trabajó en muchas partes hasta que llegó allá, que era su objetivo, y le va muy bien, ¿sí? Entonces lo que le digo, nos proporciona al menos un campo de acción muy, muy amplio, por lo cual esta carrera es tan apetecida también. ¿Por qué tanta gente estudia derecho? Precisamente por eso, porque tiene unos buenos réditos económicos y tiene mucho campo de acción, ¿ya? Es difícil, claro, todo es difícil, nada fácil, ¿sí? Entonces, a los que están empezando su vida laboral, es una buena opción, o sea, dele para adelante que aquí hay buen, si usted le mete, porque esto es con panela, amigo, con cañaña. Si usted no le mete, olvídese, como todo en la vida, porque nadie llega a llevarle plata a uno a la cama, ¿sí? A esto hay que meterle duro. Pero si uno lo hace juiciosamente, aquí puede conseguir cositas bien buenas. Entonces, usted ya sabe cómo se cobra correctamente, para que no vaya a meter las patas en la calle. ¿Y a qué me refiero con meter las patas? Que usted vaya a cobrar una sucesión. ¿Yo cuánto le cobro? 5 salarios mínimos. Ve, imagínate que me cayó una sucesión lo más de buena. Es un hijo de un señor Izquierdila-Lule. ¿Y cuánto cobraste? 5 salarios mínimos. Jodas, hombre. Yo siempre hablo de la sucesión de los 10 millones de dólares. Eso es una historia real que ocurrió en mi oficina. Resulta que algún día un muchacho, alumno de la Medellín, recién graduado, pide una cita en nuestra oficina. En nuestra oficina somos especialistas en derecho de familia, entonces sucesión, divorcio, alimentos. Entonces el pelado pide una cita a las 8 de la mañana. Yo ese día llegué tarde. Yo ese día no entraba a las 8, sino que llegaba como a las 10, creo que era. No me acuerdo, tenía que hacer otra cosa. Entonces lo atendían mis 2 compañeros de oficina, que son mi papá y mi primo. ¿Sí? Es una empresa de familia. Cuando llego yo como a las 10 de la mañana a la oficina, los encuentro a los 2 así. Yo, marica, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo ese man? O sea, salió el muchacho, yo llegué cuando el muchacho estaba yéndose, cuando el man así, todos 2. ¿Pero qué pasó? Yo, ¿pero qué fue la noticia? ¿Quién se murió o qué? Entonces llegan y me cuentan la siguiente historia. Resulta que el muchacho tiene una novia y la novia tiene un tío que se murió. Y entonces quieren hacer la sucesión de mutuo acuerdo entre todos los familiares. Y entonces la muchacha dice, ¡ay! Mi novio es abogado, llamémoslo a él que él es muy teso. Y entonces llaman al muchacho. Muy teso es un decir, porque el muchacho no tenía ni idea. Entonces él tenía algunas dudas básicas, sencillas, sobre el trámite de esa sucesión. Entonces nos pidió la cita para ver cómo la resolvía. Le cobramos 200.000 pesos, que es lo que se cobraba por la cita. Listo, pues. Cuando al final, pues le explican todo, como 2 horas duró la cita. Sí, no, entonces en este caso hay que hacer esto, por este lado, ta. Como al final llega él y les dice, venga, les puedo preguntar cómo cobrar. Es que yo, pues acabé de salir y en la universidad a mí no me han enseñado cómo cobrar. Grave error. Así, claro, hay 2 formas de cobrar. Lo que yo les acabo de decir, a cuota fija o a cuota litis, que fijas es un monto que se da generalmente en salarios mínimos, a cuota litis es un porcentaje, tal cosa. Es que, no, yo creo que aquí es cuota litis porque pues nadie me ha dado plata ni nada, entonces supongo que es así. Bueno, pero entonces eso debe quedar por escrito con el valor comercial, porque hay 2 valores, porque ta. Listo, el man entendió todo eso. Me dijo, venga, pero me ayuda a hacer el cálculo que es que no entendemos.
Es que no entiendo muy bien cómo lo hago. Entonces, sí, vea, con el 10%, con el 5%, no me acuerdo, era algo, creo que era el 10. Y entonces empezaron a hacer el cálculo, y entonces, había bienes aquí, bienes en Bogotá, bienes en Cartagena, bienes en Miami, Los honorarios del pelado en el cálculo eran 10 millones de dólares. Del pelado. Esos eran los honorarios que le tocaban a ese muchacho. Ese muchacho nació, estudió su guardería, su colegio, su bachillerato, estudió la universidad, llevó un proceso y se jubiló. Profe, pero ahí faltó malicia. Venga, hermano, usted está, venga, hagamos esto, venga aquí, nosotros metámonos esto aquí, hagámoslo juntos, ¿cómo dejaron ir, hermano? ¡Hombre! No, yo Todo, no se le dijo todo. Nosotros no sabemos si la llevó, si le pagaron esa plata, si no se la pagaron. Eso no lo sabemos. Se intentó todo lo que vos querías saber si se podía llevar. Nada. Esa fue la última vez que se vio ese muchacho. Jamás lo he vuelto a ver en la vida. Profe, pues con ese debe tener placayo un tampoco me penthouse. dejó volver a ver. No, pues debe tener un penthouse en Miami o algo así. 10 millones de dólares. Lo que sí es que estamos en mora de tener con Albos con nosotros, marica. Sí. Yo desde ahorita ya voy a empezar. Rodrigo, ¿sabes algo? Espera un momentico. Sí, lo sé, y por aquí ya hay que empezar. No, y entonces usted lo que puede hacer es, vea, la tarifa dice que por esta asesoría, por esto, vale 3 salarios mínimos. Como usted sabe que yo estoy estudiando Derecho, entonces todavía no le puedo cobrar la tarifa plena, pero entonces le cobro el 50%, que es 1,5. Entonces, pues, ¿para qué estudiamos, pues? ¿Sí? Entonces, así es como es el asunto. Y de pronto, algún día, usted está de buenas y su novia o novio se le muere un familiar rico y le toca hacer la sucesión y se retira. Sí, entonces yo sigo esperando la sucesión de los 10 millones de dólares. No quiere decir que no haya recibido sucesiones buenas. Lo que les digo, les conté de un proceso con el que me fui a pasear. ¿Sí? Y eso es uno. Uno va recibiendo así. ¿Qué es lo malo del litigio? Que usted no recibe plata cada mes o cada quincena, sino que usted recibe, puede ser cada año, ¿sí? O 2 veces en el año, ¿sí? O cada 2 años. Entonces uno tiene que ser o muy juiciosísimo con las finanzas para poderse organizar, o tener una entrada adicional que le permita subsanar sus gastos de vida mensuales y que llegue el litigio para hacer inversiones y para hacer ese tipo de cosas. Porque si usted es de volador hecho, volador quemado, la va a pasar muy mal. Sí, porque en el litigio no se recibe la plata diario. Entonces hay que ser muy cuidadoso. ¿Listo? Así es. En al despacho se asesora, compañeros. No, bueno, propaganda ahí. Ay, entonces. Ah. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de cómo se cobra? Sí, profe, Dígame. ¿cómo hago para cobrar como Abelardo de la Espriela? ¿Qué pasa con Abelardo? ¿Por qué Abelardo es tan famoso y por qué tiene avión privado y por qué hace todo eso? Abelardo empezó como usted o como yo, ¿sí? Estudió su derecho y empezó a trabajar. ¿Cuál es la ventaja que él tiene? Las relaciones. El círculo social donde él se mueve. Entonces ese círculo social empezó a llevar casos así y entonces él cada vez fue expandiendo su horizonte, ¿sí? Y eso hace que él tenga una empresa tan grande hoy en día. ¿Qué podemos hacer nosotros para aspirar a algo así? Primero, cultivar relaciones. La universidad, además de ser un lugar donde usted recibe los conocimientos técnicos de esto, también es el lugar para cultivar relaciones. Porque dentro del salón, usted tiene compañeros de bajos recursos, de medios recursos y de altos recursos. Usted tiene compañeros que tienen familiares que tienen empresa. Usted tiene compañeros que tienen familias, que tienen trabajadores, que tienen amigos, que tienen conocidos, ¿sí?
Y entonces, a la medida en la que uno va cultivando relaciones, así es como puede ir creciendo. Abelardo no construyó su imperio en un día, ¿sí? Entonces, ¿se puede? Sí se puede, claro. Pero hay que ir. Primero, tener mucha responsabilidad. Segundo, cultivar relaciones. Y tercero, hacer las cosas bien. Porque en alguna ocasión, el amigo mío ese que vende carros me contaba que en una capacitación que le dieron hace muchísimos años cuando vendía ropa, que estábamos en primer año de la universidad, en Adidas, le hicieron esta capacitación y le dijeron, cuando una persona va a un restaurante o a un local o a algún sitio así y tiene una mala experiencia, se lo cuenta en promedio entre 10 y 20 personas. Le cuenta lo mal que le fue en ese sitio. A 10 o 20. En cambio, cuando alguien va a un restaurante o a un almacén o a algún local y le va excelentemente bien, se lo cuenta de 5 a 7 personas. O sea, que una experiencia negativa para las personas tiene muchísimo más impacto que una positiva y lo hace saber a más gente. Entonces es supremamente importante que las personas tengan buenas experiencias. Disney, por ejemplo, es famosísimo porque ellos tienen el lema de que el día que usted va a Disney es el día más feliz de su vida. Y que para usted, que trabaja ya vendiendo boletas, es un día como ayer o antier o mañana pasado, igualito. Pero para el que usted está atendiendo puede ser la única vez que vaya. Y tiene que ser el mejor día de su vida. Si usted no está al 100% así, se va para la casa. Porque hay que darle una atención impecable, siempre. Quien haya ido a Disney, y si no, el que vaya a ir, usted se da cuenta que, por ejemplo, en los parques, si hay una basura en el piso, no dura 5 minutos. ¿Sí? Que usted va caminando y en todos los sitios hay unos parlanticos escondidos en unos puntos focales que van poniendo una musiquita feliz y uno es como, ay, qué bacán. Tanto que uno a veces escucha esa musiquita y dice, uy, me siento como en Disney, esta musiquita qué onda, ¿sí? La iluminación, todo está pensado para que usted tenga una buena experiencia. Y eso es una empresa multimillonaria. Nosotros podemos aprender de esas experiencias positivas. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, ese divorcio, esa sucesión, ese proceso para reclamar una pensión, para pedir una indemnización, puede ser el único proceso que esa persona tiene en su vida. O al menos el más importante. Y por lo tanto, usted le tiene que dar un trabajo excelente. Que la persona, si algún día están en una reunión, ay, mira, imagínate que Juan se está divorciando, no sé qué, le tengo el abogado, papá. Yo conozco un manis que Daniel, uy, eso es un calidoso, mijo, ya se me llevó tal proceso, y no que digan, uy, men, yo también me divorcié y me tocó con un as, no sirve ni para nada. Mejor dicho, me fue peor con el abogado que con el... Entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces, darle al cliente un buen trabajo. Y eso implica por la comunicación, lo que les decía de la claridad. Usted no sabe la cantidad de personas que hablan conmigo y que me dicen, es que yo no le entiendo a mi abogado. Hombre, lo que pasa es que la señora se fue a vivir a Afganistán y entonces el abogado le habla en árabe. Ok, ahí perfecto que no le entienda. Pero aquí, que usted aquí no le entienda a un abogado, estamos en la olla, hermano, en la olla. ¿Cómo es posible que no le va a entender? Es que su trabajo es traducirle a la gente lo legal a masticadito. Si no le entiende, estás haciendo algo mal. Pues ese tipo de cosas.
contacto con el abogado. Es que yo no sé en qué va mi proceso, yo no sé qué pasa. Que el abogado le esté diciendo, vea, vamos en esto, va a pasar esto, lo que se hizo es aquello. Ese tipo de cosas hacen que la experiencia sea mejor para nuestro cliente y nosotros tenemos que cuidar a nuestro cliente. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Y más si usted está cobrando honorarios y buenos honorarios. Usted le están pagando por prestar un buen servicio. No le están pagando para que la gente no le entienda qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, así hacemos nosotros. Y de pronto, algún día, poniéndonos las pilas, podemos construir una empresa muy buena, tan o más grande como la de Abelardo. Si ese es nuestro propósito. Si ese no es nuestro propósito, pues entonces construir una empresa según nuestro propósito. ¿Sí? Entonces, ese es el consejo que le doy para ese tema. Hombre, y si yo trabajara para Abelardo, pues también es una opción. Habría que mirarlo si uno desea eso. También es una opción. Es que no hay un camino malo, no hay un camino errado en el ejercicio de la carrera. Depende de lo que uno quiera. Es que yo le digo, yo no quiero litigar. Ok, no hay problema. No es el único camino que hay. Hay que buscar entonces cuál es el camino. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda o continuamos? Listo. Siguiente tema. Facultades del apoderado. Facultades del apoderado. El abogado, aparte de la representación jurídica de su cliente en juicio, aparte de esa representación, también puede tener otras facultades dentro del poder. ¿Cómo así? Cuando se celebra el contrato de mandato y a usted le dan el poder, a usted le están dando la facultad de que represente a esa persona dentro del proceso. ¿Sí? De que usted actúe en nombre de esa persona dentro del proceso judicial para que haga la demanda o la contestación, Profe, interrogue, etcétera. Dígame. qué pena. ¿Usted me puede repetir lo que acaba de decir? Que es que se me, no sé, no lo escuché. Sí lo veía hablando, pero no lo he escuchado. Las facultades del abogado, de lo que estamos hablando, ¿ya? El abogado, aparte de la representación jurídica del cliente, que es lo que se firma con el poder, puede tener unas facultades diferentes a eso, además de representar al cliente. Esas facultades, además, o sea que la primera facultad sería la representación jurídica del cliente dentro del proceso. Esa es la que vamos a dar por descontado. ¿Listo? ¿Cuál sería la primera de esas facultades adicionales? Primera, conciliar. Esa facultad adicional que la debe tener el poder le permite al abogado que, llegados a una conciliación dentro del proceso, el abogado pueda conciliar en nombre de su cliente. Es decir, que pueda negociar, o sea, aceptar o rechazar propuestas de arreglo. ¿Y eso por qué es importante? Porque en algunos casos se puede dar una conciliación dentro del proceso y el cliente no está, que salió de viaje, que fue, que taque. Entonces, si usted tiene la facultad, usted puede resolver el problema en ese momento. Recuerden que el poder que se firma con un abogado es un poder especial, poder para representarme en el proceso tal. Entonces, en la parte de abajo, los poderes deben tener cuáles son las facultades específicas que tiene. La de representación ya está por descontado.
Entonces, ¿qué otras facultades tiene? Conciliar. Segunda, transigir. Profe, tengo una pregunta sobre la conciliación. Dígame. Sí, o sea, digamos yo como abogada no estoy obligada a notificar, por ejemplo, si a mí me ofrecen un acuerdo y el cliente no está, yo no tengo obligación de notificarle, por ejemplo, al cliente que me ofrecieron ese acuerdo, simplemente yo puedo aceptarlo, rechazarlo y ya en nombre de él y listo. No. ¿Qué piensa usted? No ¿Qué, sé. qué- qué es Por lo eso, correcto? para mí lo correcto es notificar al cliente. Bueno, Lógico. usted me Ah, está haciendo la misma pregunta que me hacen los clientes. ¿Por qué me está haciendo usted esta pregunta? Porque usted apenas está empezando en el estudio de esta carrera, ¿ya? Entonces, entiendo que usted me está haciendo la pregunta todavía como el que no es abogado. Más adelante, esa pregunta cambia, porque uno como abogado, uno lo ve tan obvio que ni siquiera es, o sea, que es algo que yo ni siquiera le explico a los clientes porque para mí es obvio. Nunca, jamás yo puedo aceptar algo sin que mi cliente sepa. Nunca. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han visto una subasta de esas que son de obras de arte y cosas así. No sé si alguna vez la han visto. En esas subastas están en unas sillas una gente con unos palitos, ¿sí? Con un avisito. Entonces, cuando el man dice, se va a vender por 100, por 200, sí, entonces usted levanta el palito, ¿ya? Y esa es la postura. Pero atrás de esa gente hay unas personas al teléfono, ¿sí? Esa gente no están comprando ellos. Ellos tienen a un cliente que ellos representan que está comprando, solo que no está presente. Y el man está al teléfono hablando. Van 100, van 100, van 100. Y el cliente dice, dale. Entonces levanta el palito. Y entonces hay otro que levanta, ya el 120, dale. Y ya hasta que llega un momento en el que dice, no más, ya, de ahí no me muevo más. O sí, dale, otro, 200. Y entonces, ¿sí? Más o menos ese es el papel. Es decir, yo no puedo actuar sin que mi cliente me diga que sí. Yo tengo la facultad de hacerlo, pero ¿cómo voy a ir yo a una conciliación y voy a negociar sin que mi cliente sepa? No, eso no es viable, al menos para mí. ¿Sí? ¿Se puede hacer jurídicamente? Sí. Pero eso no es viable para mí. ¿Sí? Es como cuando usted dice, hombre, ¿sería posible tirar un misil nuclear y que cayera en Afganistán? Pues de ser posible, sí es posible. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no es correcto. ¿Sí? Por eso. Entonces es por eso, Dani, sí, tenés toda la razón. Y es importante porque como yo pienso como abogado, pues yo ni siquiera lo pienso. Entonces, qué bueno que me lo haces caer en cuenta de que es importante, de que cuando yo digo que el cliente, que el abogado tiene la facultad de negociar a nombre de su cliente, pues obviamente debe haber un acuerdo en el cual, por ejemplo, el cliente no va a poder asistir a la audiencia de conciliación. Entonces yo me siento con el cliente y le digo, Rodrigo, bueno, vamos a tener la audiencia de conciliación. ¿Hasta qué punto me puedo mover yo, Rodrigo? O sea, ¿cuál es tu límite máximo y tu límite mínimo? ¿En qué parte puedo negociar? O me das una cifra mínima y de ahí no me muevo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces Rodrigo me dice, ve, en ese caso yo hasta tanto, de ahí ni un centavo más. Y entonces, ¿qué pasa si Rodrigo me dijo 2 millones de pesos y el acuerdo va a estar con 2.100.000? Señor juez, me da 5 minutos. Rodrigo, mira, se va a lograr acuerdo con 2.100.000. Pero yo te dije que 2 millones, no, yo no he hecho todavía el acuerdo. Pedí 5 minutos para hablar con vos. Yo considero y te doy mi consejo como abogado, aceptalo porque ta. Pero decime, vos sos el que me dice, ¿lo acepto o no lo acepto? Y ya él me dice. Entonces así es como funcionaría, ¿cierto?
Yo me reúno con él y me da sus límites. Si él no puede asistir, lo ideal es que la persona asista y que él esté ahí, que diga, sí, no, tal vez, de pronto. ¿Sí? Como en la subasta, los que están en las sillitas adelante. Que doy 100, que doy 50, que doy... Pero si no, yo estoy como el del teléfono, atrás. ¿Sí? Entonces yo no puedo llegar y decir, mi cliente paga 100 millones de dólares. Me dice, marica, pero yo de dónde 100 millones de dólares. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar de acuerdo con él. Pero es importante que me lo digas. Y eso le enseña a uno que a veces existen esas desconexiones entre el abogado y el cliente. Vea, yo eso es algo que, lo que te digo, para mí es totalmente básico. Y ya me le han hecho la pregunta varias veces. Clientes a lo largo de mi vida me han preguntado varias veces eso. Y vos me lo preguntás aquí en clase. Entonces, muy interesante la pregunta por eso. Y muchas gracias por hacerla por ese tema. Porque sí, tenemos que darlo, o sea, que decirlo, pero es por descontado que siempre el cliente tiene que estar enterado de lo que hacemos y que debe ser con la aceptación del cliente. Ni más faltaba que el abogado empiece a actuar en contra de los deseos del cliente, pues es que eso es estúpido, ¿sí? Es como voy a llevar yo el carro a que me le echen aire a las ruedas y resulta que le terminan cambiando el aceite. No jodas, hombre, es que yo te llevé para que le echaran aire, no para que le cambiaran el aceite, ¿sí? Entonces, está muy bien. Dígame. Ok, hay términos en un acuerdo escrito que de pronto garantizan la pregunta importante que acaba de hacer Dani, porque es muy importante. Y me refiero a dos términos y es, cuando yo firmo el acuerdo con el cliente, esos dos términos que dice amplio y suficiente, ¿qué tanto abarca? Porque ahí entraría lo de Dani. Bueno, yo tengo un poder escrito amplio y suficiente. Marica, no, yo no voy a contar con ese man. Yo creo que es un muy bueno, pum, voy a tirar. Está bien que ya es, es ética, lógico, lo que usted nos estaba diciendo. Es ética profesional contar con el cliente. Y la pregunta de Dani, genial. Pero entonces estos dos términos, amplio y suficiente, ¿hasta dónde llegan, profe? Amplio y suficiente en la medida de lo necesario para tramitar el proceso. Porque es que en vez de yo decir, el abogado tiene facultades para presentar la demanda, para contestar los hechos, para pedir estas pretensiones, estas sí, estas no, para pedir testigos, estos testigos, para pedir pruebas, para hacer preguntas en los interrogatorios, para pedir reposición, apelación de alguna actuación, para pedir apelación de sentencias, para hacer... En vez de yo decir eso, yo digo, un poder amplio y suficiente para todo lo que se tenga que hacer dentro del proceso. Pero está limitado, encasillado dentro del proceso. En ese cuadrito no se puede salir. Entonces, ¿cuáles son los límites de ese cuadrito? El proceso mismo. Entonces, es amplio y suficiente para el trámite de ese proceso. No es que el tipo llega y dice, bueno, entonces, en este proceso, para reconocer la indemnización del trabajador, se acepta entonces y se le pagan 5 millones de pesos de indemnización, se reconocen 3 hijos, se hace testamento, compraventa de 4 inmuebles, le vamos a hacer una donación del apartamento, vamos a vender. Negro, es que es para ese proceso. Si yo quiero el otro, para que la persona actúe como si fuera mi persona, entonces lo que le tengo que dar es un poder general, ¿ya? Entonces, los márgenes de ese poder amplio y suficiente son el proceso. Lo suficientemente amplio y suficiente para que se puedan realizar todas las actuaciones dentro del proceso. Sin embargo, además de eso, yo le puedo poner otras facultades adicionales, como unas arandelas adicionales, que esas son las que estamos viendo. Y lo que yo sí puedo hacer es decirle a la persona, yo tengo poder para conciliar, ¿cierto? Sí. ¿Hasta dónde me puedo mover? Hasta tanto. No, concilie usted, o sea, lleve el proceso como a usted le dé la gana y ya nosotros miramos. Eso ya es otra cosa. Tiene que haber un acuerdo entre el abogado y el cliente. Hace poquito, ayer, yo me voy a pasar de casa a final de este mes, ¿cierto? Y entonces llega una persona, un amigo mío muy cercano y me dice, ve, yo tengo un diseñador de interiores muy bueno.
¿por qué no hablas con él para que él te dé ideas y te diga, ve, aquí puedes poner un mueble, aquí un televisor de tal forma, aquí una cosa? Porque el tipo sabe de eso, el man estudió para eso. Y entonces yo le dije, no, marica, después me sale eso carísimo. Me dice, no, él te da la asesoría de qué puedes hacer en los espacios y ya vos compras o no. Pero hay casos, por ejemplo, que yo tuve un conocido de Brasil que llegó al tipo y compró un apartamento y le dijo, negro, organícelo. ¿Pero cómo lo quiere? No, vea. Aquí hay, vea, 150 millones de pesos, véanlos, tenga. Como le dé la gana, hágale. ¿Sí? Vea, al apartamento, lo que le dé la gana, ponerle ahí. Eso es un caso excepcional. Obviamente eso quedó pues espectacular y con 150 millones de pesos. Pues sí, o sea, es que si no queda bonito es para picar ese man, pues, ¿cierto? Entonces quedó espectacular, pero pues, ¿en qué evento se da eso? Pues en un evento muy específico. Generalmente las personas le dicen, ve, quiero hacer una sala. ¿Qué pusiera? Ah, no, ve, un televisor, no, ve, un sofá de esta y esta. ¿Y de qué color? Ve, los colores más buenos. ¿Por qué no me acompañas y lo compramos? Ah, vamos, ¿sí? O, mire, le doy la plata y me lo compra usted. Sí, claro, no hay ningún problema. Entonces, mire que así como con ese muchacho, todo depende del caso concreto y de la negociación que se hace, con los abogados es igual, ¿sí? A usted le pueden decir, haga lo que quiera, a mí nunca me ha tocado, ¿sí? Pero siempre me dan libertad dentro del proceso. Y también me ha tocado que me restringen todo y que no puedo hacer sino única y exclusivamente lo que dice ahí. Nada más. ¿Sí? Entonces eso depende de cómo funcione la relación con el cliente. Y no está mal en ninguno de los casos. O sea, no piense que porque el cliente le da menos libertades o más libertades es un buen o mal cliente. No, eso son cosas diferentes. ¿Sí? Es un cliente diferente. ¿Ya? No tiene ningún problema. Entonces, en conclusión, sí, hay que llamar al man a ver al menos que le diga a uno qué va a poner. No, que le diga, ve, hombre, y esa pared, ¿por qué no la pintas de verde? O de amarillo, o de... Es que... Entonces me estaban contando que, por ejemplo, al hermano del amigo mío, él le organizó la casa. Y entonces el tipo le gusta el blanco, las paredes blancas. Y el diseñador le dijo, déjame pintar esa pared ocre clarito, que es como un amarillo. No, ¿cómo se no sé qué, es que el blanco, no sé qué, por colores. Déjame pintar la pared. Ah, es que, ve, hagamos una cosa, yo pinto la pared y si no te gusta, yo mismo la pinto blanca, pues. Y la puso y la guinda del pastel en mano, vea. ¿Sí? Pero todo por la comunicación. No es que usted un día llega acá y encuentra sobre todos los colores y a usted le gusta el blanco. No, momentico, pero es que, negro, si yo te dije que a mí me gusta el blanco, ¿cómo me vas a poner las paredes rosadas, amarillas, moradas, negras? Jodas, hombre. ¿Sí? Entonces, comunicación. Pero sí es muy importante que quede claro, nosotros tenemos que comunicarnos con el cliente y hablar con el cliente. ¿Listo? ¿Dudas? Segunda y última facultad por el día de hoy. Hay más facultades, pero las vemos más adelante. Segunda, transigir. La primera fue conciliar y la segunda es transigir. Y esta se refiere a que el abogado puede suscribir contrato de transacción por el cliente. Es básicamente lo mismo que acabamos de decir, pero con otro método alternativo. En uno es conciliar y en el otro es transigir. ¿Por qué? Porque de pronto dentro del proceso, la negociación, el arreglo, no se da porque hacemos la conciliación, sino que se da un arreglo por fuera, entonces que lo podamos conciliar. Que lo podamos transigir, perdón. Ay, profe, perdón, ¿contrato de qué? Transacción. Gracias. Es una palabra extraña porque transacción le suena a usted a cuando usted consigna plata a nombre de tal persona en el banco. Transacción es un contrato que está dentro del Código General del Proceso, perdón, dentro del Código Civil, y que funciona como la conciliación para resolver procesos, para resolver conflictos.
Entonces, en ese contrato usted dice, vea, yo me comprometo a esto, este se compromete a tal cosa y se resuelve tal conflicto. Entonces, este también es muy importante porque se pueden lograr acuerdos dentro del proceso para que se resuelva el mismo. Lo ideal, volvemos a la misma pregunta de Dani, para que eso siempre quede, lo ideal es que sea el cliente quien firma el contrato de transacción, quien arregla el conflicto y dice, sí, estoy de acuerdo, vamos a resolverlo y le echa la bancaria y sale. Pero volvemos al mismo cuento. Y si el cliente no puede, que está de viaje, que se fue, que taque. Entonces, si usted tiene la facultad para hacerlo en su nombre, lo puede hacer y nos puede ahorrar tiempo y nos puede facilitar que ese negocio se haga. Pero tiene que haber un acuerdo entre el abogado y el cliente. Tiene que estar claro y que él le diga, sí, fírmelo, yo estoy de acuerdo con eso, fírmelo. En la mayoría de los casos eso no ocurre. La mayoría de los casos es el cliente quien personalmente está. Pero es bueno tener la facultad porque es mejor que sobre y no que falte. Que lleguemos, listo, está el acuerdo, perfecto, una belleza. Ah, pero es que imagínate que el señor está en Miami. Ah, ¿cómo así? ¿No puede firmar? No. Ay, negro, pues eso hay que firmarlo ya, si no se cae el acuerdo. Eso tiene que ser ya. Ay, no, güey, hay que mandarle. Ay. Una llamada telefónica, listo, sí. Un videollamada, vea, este es el acuerdo, tal cosa, se va a firmar aquí en la notaría, se lo mandamos, firmamos, sí, listo, venga pues, y listo, y quedó. ¿Ya? Muchas veces es así, se necesitan cosas así de velocidad. La mayoría de las veces no. Entonces, por eso es mejor que sobre y no que falte. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Qué precio tiene con Alboz? Vale como 30.000 pesos, creo que es. Listo. Es barato. Vale la Hay pena. que ir por acá. Cómprenlo, Claro. cómprenlo, vale la ¿Cómo pena. no? Eso ¿Cómo es algo no? que hay que tener. Y cada 2 años hay que comprarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, la que le mostré era 15-16. Creo que la de este año es 21-22. Entonces, usted la compra aquí, le sirve hasta el 22. Sí, y el Listo. 22 sale 22-23. Entonces, compre lo que, vea, la seguridad que le da un cliente que usted le diga, es que yo no le cobro según el marrano. Es que yo aquí no le estoy cobrando así, vea. Yo le cobro un abogado serio, vea. Con Alboz, léalo, mire lo que le cobro acá. Es más, si usted ahí utiliza técnicas de negociación, vea. Mire lo que dice con Alboz, vea. 15 salarios mínimos. Pero como es Rodrigo, usted que es alumno mío, conocido, buena gente, no le voy a cobrar sino 10. Rodrigo, ¿qué sale? Ah, esto es un puta. Si me hace rebaja. Qué belleza. Qué belleza. Venga a ver. Sí, venga a ver. Vea, firmemos el contrato, le pago y lo invitamos al doctor. Y yo, ahí está. Sí, o sea, a mí no me gusta que me inviten, pero vamos. Entonces sí, es una estrategia que uno tiene. Entonces, ya ahí las va mirando. Hay abogados que dicen, no, con Alboz es muy pelle, porque es que con Alboz es no sé qué. Sí, o sea, puede que usted no esté cobrando directamente lo de Conalboz, pero usted le puede mostrar a la gente eso. Entonces usted le dice, vea, mire lo que pasa aquí, mire la parte de la cuota litis, lo que yo les acabé de leer, vea. Aquí dice, la cuota litis es el resultado económico del proceso que y es un porcentaje, y ahí dice el 30%, vea, del 30%. Pero en mi oficina, nosotros eso nos parece mucho, entonces nosotros cobramos del 5 al 10 y es mutuo acuerdo, del 10 al 20. La gente dice, a ver, este man ni quiera, pero me mostró todo eso, eso le da claridad, confianza al cliente. Transparencia a lo que se está haciendo, venga, es esto, Exacto. aquí hay. Exacto. Y si nosotros tenemos un problema los abogados, es precisamente ese, que nosotros tenemos fama de ratas, de ladrones. Entonces nosotros mientras más confianza le demos, mientras más transparencia podamos aportar, mejor. Bueno, muchachos, nos vemos entonces en la próxima ocasión.